Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están con nosotros acá en Enfoques con Luis Galeano, una mesa virtual que semana a semana ponemos delante de ustedes para conversar con nuestros invitados sobre las noticias que han ocupado los titulares y que han llamado la atención durante los últimos días. Hoy es viernes 25 de julio del año 2025. Gracias por acompañarnos, gracias por sus me gustas, gracias por compartirnos y gracias por ser fieles a esta plataforma digital de Café con Voz y de Enfoques que procura a diario darle la información, brindarle la información de lo que está pasando en nuestra amada y sufrida Nicaragua y también en el mundo. Como todos los viernes, el doctor Guillermo Bell, ex asesor de la Secretaría General de la OEA, está con nosotros. Le agradecemos al doctor siempre la disposición y los deseos de acompañarnos en Enfoque. Doctor. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar aquí contigo siempre y espero que podamos interesar a la audiencia que siempre sigue tus programas con tanta fidelidad y con tanto interés. Gracias, doctor Bell. Acá está con nosotros nuevamente Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias, a quien le agradecemos también la disposición de acompañarnos en Enfoques. Miguel. Saludo al doctor Bell, a vos. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden, Luis. Qué bueno que podemos conversar. Doctor Bell, Miguel, esta semana, lógicamente, que ha estado ocupando la atención lo que pasó el 19 de julio, ¿no? Sobre todo lo que Daniel Ortega, el estado de salud de Daniel Ortega en primer lugar, ¿no? Visiblemente afectado, más afectado de lo que hemos estado viendo en los últimos años y meses, pero en sus palabras también lo que se ha interpretado como una despedida, lo que se ha interpretado como una herencia en público para su esposa Rosario Murillo y para su familia en la búsqueda de la dinastía del régimen, cuando dijo todos somos Daniel. En ese mismo discurso, Ortega habló de la vigilancia revolucionaria, revivió lo que se ha estado haciendo de facto, pero ya lo ordenó de manera clara la vigilancia revolucionaria que se practicó en los años 80, porque dice que el enemigo no descansa y los conspiradores no duermen. Luego de ese discurso fue secuestrado el hijo de Álvaro Baltodano, cantarero, Álvaro Baltodano Monroy, lo cual indica que las redadas de la dictadura en contra de personas que considera conspiradores o traidores a la patria no terminan y parecen más bien mantenerse en la línea. Los jóvenes, según escuchamos a representantes de la juventud sandinista, van a estar más vigilados en las escuelas y en las universidades siguiendo la orden de Ortega. Y ha llamado la atención lo que dijo el propagandista William Grigsby, que reconoció que hay inconformidad en lo que llaman los combatientes históricos, los cachorros de Sandino, que se han sentido desplazados y hasta apartados. ¿Por quién? Pues lógicamente por Rosario Murillo. Miguel, comenzamos con vos y después con el doctor Bell. ¿Cómo viste tanto lo que pasó en la plaza como los hechos que ocurrieron posteriormente? Gracias. Yo quiero destacar algo que algunas veces es polémico, pero que la realidad nos los está mostrando cada vez que Ortega sale y cómo sale, ¿no? En público. Recordad que previo a eso había suspendido una inauguración de un puente en la carretera norte. Eh, ¿Cuál es el hecho que es polémico? La salud deteriorada de Ortega. Algunos dicen de que es una estrategia del régimen decir de que Ortega se hace el inmortal y que no hay que caer en eso de que Ortega está sufriendo graves problemas de salud. Podemos observar ahí cómo le cuesta caminar y prácticamente arrastra una de sus piernas para caminar. Y tiene que esperar la señora Murillo y a paso lento, como forzado, como que algo le molesta. El punto es el siguiente. Ortega sí está sufriendo, lógicamente por su edad, por sus enfermedades crónicas,
y su insuficiencia renal terminal una seria afectación en su salud. Y eso lo vemos desde hace mucho tiempo, cada vez que sale y sus salidas son cada vez más y más prolongadas, o sea, tarda en salir. Eso es un hecho. Y eso atemoriza, desmoraliza al régimen y ha acelerado todos los cambios que ha hecho la codictadora para prácticamente convertir en un Estado democrático a una dictadura al estilo cubano, ya, incluso un poco más fuerte que el cubano. Ortega sale desmejorado, eso es lo que vemos. Ortega sale con múltiples afectaciones físicas, le cuesta hilvanar el discurso y lanza un requiem de herencia política maldita, diría yo, al decir esa frase infame de que todos son Ortega y dirigida a la gente que está ahí, unas 3.000 personas sentadas donde destacan militares y policías en el centro, como decir, este es un estado hitleriano que se mantiene por las armas y la eje central del poder es por las armas. Ahí está la policía, ahí está el ejército y los más fieles seguidores o fanáticos de la dictadura que están en ese bloque abanderado. Y de ahí un montón de gente que está ahí obligada, enviada por los cuotas ministeriales, o sea, tenían que llegar cuotas, incluso les costó llegar, según mis fuentes de la gente que está ahí dentro de las instituciones, les costó llenar eso, porque no es a cualquiera, no es una invitación abierta, ¿verdad? Recordad que aquellos eran, vengan todos, y el que llegue, entre más llegue a la plaza, mejor. Ahora no, ahora es con circuito cerrado, con cupo cerrado. El que está ahí está bien investigado, está bien perfilado y está ordenado a estar ahí. No te escucho. No Miguel, te escucho. y bien registrado antes de sentarse ahí, porque No sé, incluso no, lo vimos con esos escudos, con esas mamparas que van los policías a la orilla de él, en las puertas y de ella, porque la desconfianza es enorme. no, ahí hay una conspiración y ellos lo saben, que en cualquier momento hay un atentado en su contra. Y entonces por eso es que está con esos policías, con esas mamparas o escudos antibalas. Pues ese vehículo que cuesta más de $250,000 es antibalas. ¿Qué le pueden tirar? Un cohete o qué sé yo, pues. Pero volviendo al asunto, Ortega está deteriorado, Ortega está dando su testamento y su última voluntad. Y su última voluntad es todos los que están sentados aquí, incluyendo mi consorte y mi hijo, son los herederos de la dinastía. Y todos ustedes son Ortega, con lo que significa una maldición para toda la gente que está ahí. Y lanza una amenaza directa y una orden como el último deseo del dictador. Hay conspiración, se van a oponer a esta sucesión dinástica dictatorial y todo aquel que haga eso hay que vigilarlo, hay que capturarlo y hay que procesarlo. Y cuando dice procesarlo es que ya está condenado, como Sí. el caso de Baltodano, los otros militares y el hijo de Baltodano. Y eso implica confiscación, traición a la patria y todo lo que eso significa. Es una verdadera, diría yo, un traslado simbólico de su gobierno dictatorial a la señora Murillo y a su hijo Laureano Ortega, que estaban ahí destacados como grandes dirigentes frente a esa plaza que está fríamente calculada. Vos sabés que no podía moverse nadie ni ir al baño. Ah, Era prohibido moverse, o sea, vos tenías que estar sentado ahí y sin moverse. Toda la gente que está atrás, por el que se mueva es peligroso. Cualquier cosa pasar. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa paranoia excesiva? Algo saben que nosotros no sabemos en detalle. esa Pero yo miré inconformidad, Miguel, que decía Grigsby, que reconocía a Grigsby la inconformidad, que le hemos sabido nosotros, que le hemos dicho nosotros, pero que lo reconozca alguien, un propagandista de ellos, eso incluso llama la atención, ¿no? no, yo te decía que en la misma cárcel, cuando estábamos nosotros, al oído nos decían, esto no está bien.
comisionados, policías, oficiales, y usted pone asustado, puede decir, te me está engañando para sacar información. ¿Qué información me puede sacar si ya estoy preso y es público todo lo que decíamos y decimos? Entonces, pero sí se sentían mal. Y ahí hay un caldo de cultivo, y las armas las tienen los paramilitares, los policías y los militares. Y los antibalas son para las balas, ¿no? Y las balas no las tiene el pueblo azul y blanco, las tienen ellos mismos y tienen un gran temor. Yo lo vi de esa manera, Luis. Gracias, Miguel, por tu primer enfoque. Doctor, y lo mencionaba Miguel, a lo cubano. O sea, Raúl hereda de Fidel, de Raúl a Díaz Canel, porque es la sucesión del poder, no en la familia, en el caso de los Castro, pero Raúl está ahí detrás del trono. El tema es que es una réplica de lo que se ha hecho. Este es el que quiero yo, o esta es la que quiero yo, en este caso de Nicaragua, y ustedes tienen que apoyarla. Es Raúl el que sigue y hay que apoyarlo. Es Maduro, dijo Chávez, el que sigue y hay que apoyarlo. ¿Qué tanto efecto puede tener esta réplica o esta repetición de estas acciones desde el punto de vista de las dictaduras en nuestros países, en el caso de Nicaragua, doctor? Bueno, primero diría que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel Mora. Es obvio que tienen terror. Y lo más obvio es lo que acaban de señalar ustedes dos. Protegido con escudos antibalas, además del vehículo Mercedes-Benz, que vale una fortuna, ¿no? Que es blindado, blindaje garantizado por la fábrica, como los que usa Castro, como los que usa Castro, que por cierto resiste hasta un cohete. Lo único que la fábrica le dice al cliente es lo siguiente: si debajo de ese vehículo llegara a explotar una mina, por ejemplo, que es uno de los peligros, le garantizamos que el vehículo no se deshace. Ahora, los ocupantes, la explosión brutal de una mina los mata, eso seguro. Pero bueno, está en ese vehículo y además van los policías con escudos antibalas. Y como ha dicho muy bien Miguel, las balas las tienen ellos. Es decir, el pueblo llano no tiene balas, no tiene con qué dispararle. Las balas las tienen ellos, las armas las tienen ellos. Entonces los están protegiendo de su propia gente, es evidente. Con respecto al paralelo con Cuba, yo diría lo siguiente: hay unas diferencias sustanciales y en eso me permito discrepar un tanto del enfoque que le da hoy el editorial de la prensa. Tengo mucho aprecio por la prensa, por su gran trayectoria. Además de eso, de un punto de vista egoísta, en la prensa me tratan muy bien, o sea que de ninguna manera voy a criticarlo, pero estoy en leve desacuerdo con respecto al enfoque que yo diría un tanto pesimista, de que las dictaduras no desaparecen cuando desaparece su máximo líder. Tiene razón, históricamente tiene toda la razón el editorial. Es así. Cita como ejemplo Cuba. Ahora voy al ejemplo de Cuba. En la sucesión familiar Fidel Castro a Raúl Castro, hay que tener en cuenta lo siguiente: no era simplemente del hermano entre hermanos, de un hermano al otro hermano. No. Desde el comienzo de su toma del poder, Fidel Castro le dio enormes responsabilidades a su hermano Raúl, que fue quien organizó el ejército de Cuba de acuerdo con líneas generales que trazó el propio Raúl. Fue quien se encargó de formar a la alta oficialidad y a la oficialidad inclusive de nivel medio del actual ejército de Cuba. Entonces, ahí la transición era natural. Ya
aparte de que son hermanos y que es un control absoluto de la familia, por supuesto, y ahí hay un paralelo clarísimo con la situación en Nicaragua, pero aparte de eso, aquí la transmisión en el caso de mi país era de un dirigente evidentemente que acaparaba toda la atención, era él carismático, no hay comparación entre Fidel Castro y Raúl Castro en términos de simpatía popular, en términos de arraigo entre el pueblo, no la hay. Pero en cuanto al ejercicio del poder, no es que lo hubieran presentado como se ha presentado a Laureano, dejándolo que haga misiones importantes, que viaje a Rusia, es decir, desde un punto de vista mediático. No. Raúl Castro se formó en la cuestión del poder y sabía muy bien, y era el hombre que manejó y formó el ejército de Cuba. Él, más que Fidel. Fidel le delegó eso a él. Entonces ahí era una transición familiar, arbitraria, nada que ver con la democracia, pero explicable en términos de poder. Aquí no tanto, porque ustedes dos saben mucho mejor que yo, y algunos en la audiencia lo saben también mejor que yo, que no es una cosa es Daniel Ortega para los que lo respaldaron cuando llegó al poder y para los pocos que le quedan que lo respaldan hoy, y otra cosa muy distinta es la codictadora Rosario Murillo, a los efectos del movimiento sandinista. Eso lo saben ustedes mejor que yo. Hay una diferencia enorme. Esta sería una transmisión de poder, aparte de exclusivamente por consideraciones familiares, muy forzada, porque no es de un dirigente a otro dirigente, como fue el caso de los Castro. No lo es ni se parece en absoluto. E inclusive, si fuera una transmisión directa de padre a hijo, igualmente una arbitrariedad familiar, nada de democracia, etcétera, pero tampoco se justificaría porque el hijo tampoco tiene trayectoria revolucionaria alguna, ni remotamente parecida a la del padre. La del padre, que dicho sea de paso, la historia y la historia contemporánea se ha encargado de aumentar, tergiversar, falsificar y endiosar, porque ni fue combatiente, ni fue guerrillero, de los que sí los hubo, porque los hubo, y ustedes lo saben también, y la audiencia lo sabe también, pero él no está en esa categoría. Él no está en la categoría de los, no, ni estuvo nunca en la categoría de los que combatieron. Pero, como quiera que sea, una figura importante en el movimiento sandinista, que no lo es ni Rosario Murillo, ni el hijo de ambos, Laureano. Entonces, aquí hay una situación muy distinta, y por eso yo diría que el paralelo que se hace en el editorial, regresando al editorial, que bueno, vean el ejemplo de Cuba, ahí está Cuba, desaparece el máximo líder, como le llamaban ellos, y ahí queda, y ahora queda este personaje de opereta, ¿no? Que es Díaz-Canel. Ese fue una maniobra para lavarle la cara al régimen militar, al régimen totalmente dictatorial, totalmente tiránico que hay en mi país. Entonces vamos a poner un civil que nunca estuvo en el ejército, y ahí tienen ustedes el triste papel que está haciendo, ¿no? Está al borde del abismo, y si no viene alguien a rescatarlo de última hora, cosa que ya ha ocurrido anteriormente, porque ya ocurrió anteriormente, si ese triste episodio del rescate a última hora no se da, Cuba colapsa porque está en una situación crítica. Entonces, aquí hay unas grandes diferencias, señores, y yo diría que yo siento más esperanza de que al desaparecer físicamente por ley de vida el dictador Daniel Ortega, la codictadora se la va a ver un poco más difícil, y ciertamente muchísimo más difícil que lo tuvo Raúl Castro, no a la desaparición física, porque como ustedes saben fue una entrega del poder en vida de Fidel Castro, que simplemente ya no estaba en condiciones físicas de seguir ejerciéndolo, de seguir dando órdenes de matar, órdenes de torturar, órdenes de reprimir. Ya no estaba para eso, ya estaba demasiado enfermo para dar las órdenes asesinas. Entonces le pasó
el triste encargo al hermano que es experto en la materia, ¿no? Pero aquí estamos en una situación bastante distinta, diría yo, y por lo tanto veo más esperanza en Nicaragua en este momento. Ok, gracias, doctor. Miguel, interesante cómo el doctor contextualiza lo de Cuba para que también la audiencia, que puede ser joven, menos joven, y los que están ya un poquito más entrados en edad, también recuerden cómo ocurrió esto. Pero es importante lo del editorial del diario La Prensa, porque aquí Carlos Sánchez Berzaín, que es politólogo boliviano, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ha dicho que en Bolivia se cometió un error. Se fue el dictador, pero quedó la dictadura. Lo ha dicho en más de una ocasión. En este caso, Ortega, Miguel, pretende que todos vean a él en Rosario Murillo y que lo vean a él en Laureano y que por tanto todo el mundo baje la cabeza. ¿Lo va a lograr? Eso hubiera pasado en la similitud que hace el doctor Bell si el poder lo hubiera asumido en vez de Ortega, Daniel Ortega a Humberto Ortega y se hubiera mantenido en esa línea. Es lo más similar, pero Humberto pues ya sabemos cómo pensaba al final y qué final trágico tuvo de manos de su hermano y De de su su cuñada. familia. No lo, si bien es cierto, las historias y la historia de las dictaduras y de los regímenes autoritarios, no necesariamente la salida o la muerte de un dictador de forma natural significa el fin inmediato o inminente del régimen. En el caso de Nicaragua, que ha centralizado en un culto a la personalidad desmedido de Ortega desde 1980 aproximadamente, porque él era un perfecto desconocido. Yo le recuerdo para la historia que en el 70 Nos ha quedado congelado unos segundos, Miguel Mora. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con él. Ya estamos, Miguel, adelante. Ok, te decía que, no sé dónde quedé, pero Que en los los más 80 era un perfecto desconocido, Ortega. sí, los que eran conocidos eran Tomás Borges, Pastora y Dora María Tella, entre los más connotados, Henry Ruiz, de los verdaderos Hugo guerrilleros, Torres. ¿no? Hugo Torres, pero más Henry Ruiz, eso, pero Ortega era un perfecto desconocido. No, esencial, te puedo compartir en esencia que no va a haber tal vez una implosión directa, pero sí crea, por lo que acaba de decir el doctor Bell, en la figura antipática, sin ningún tipo de representatividad carismática y además explosiva, virulenta de Rosario Murillo y de la incapacidad natural que tiene su hijo, el Delfín, el Chigüín nuevo, Laureano, no tienen el respeto del ejército ni la policía, hablando no de la cúpula que está vendida, sino de los estamentos medianos y bajos. Saben que a la salida de Ortega, el liderazgo de Rosario Murillo está entredicho. Por eso es que Ortega dice hay que vigilar a los conspiradores que están en su propia fila, en sus propios ministerios, en la propia policía, en el propio ejército, en las propias paramilitares, en el propio FSLN. Ahí están los conspiradores. Él manda a ordenar lo que hacían antes de la vigilancia revolucionaria de los 80, los somocistas con los famosos orejas que infiltraban y se metían en la familia y denunciaban a sus compañeros de clases, universitarios, de trabajo, en el sindicato, a la seguridad del Estado somocista para que luego los capturaran, los procesaran o los asesinaran. Después pasó a la vigilancia revolucionaria de los 80 y ahora Ortega la saca del sarcófago de la ignominia y vuelve a ordenar a su militancia, que es la minoría, esto hay que verlo también, doctor Bell. Ellos mandan a vigilar cuando son minoría. Yo le digo, la mayoría somos los millones de nicaragüenses que los estamos viendo todos los días, todas las abusos, los crímenes de lesa humanidad que ya están registrados. Voy más allá. ¿Quién no sabe qué hace Rosario Murillo? ¿Dónde está? Todos los millones de ojos nicaragüenses. ¿Dónde están los hijos? ¿Por dónde andan? ¿Qué hacen? ¿Dónde toca el otro? ¿Dónde anda el otro? Todo lo mira el pueblo de Nicaragua. Es al revés, es el pueblo de Nicaragua que los tiene súper ubicados. Y voy más allá.
Ellos ocupan Mac, ellos ocupan iPhone, ellos ocupan todas las redes sociales, ellos ocupan el Internet. ¿Y de quién es todo eso? No es del imperialismo norteamericano. Nosotros, aquí una anécdota, cuando estábamos en servicio militar, había una base secreta de los sandinistas de inteligencia y había para llegar a esa base, tenías que reunir un montón. En primer lugar, no tenía que decir que pertenecía a esa base, pero para llegar a las bases tenías que irte por todos lados para llegar a esa base y que nadie descubriera que esa era una base de inteligencia militar. Al final de la guerra, los norteamericanos les enviaron todas las fotos de satélites donde estaban cada una de las bases y los equipos militares. Eso era en el 86, cuando yo salí del servicio militar, aproximadamente hace 39 años en esta fecha. Y yo digo, y tanto que nos hicieron hacer esto para que los norteamericanos estuvieran listos para hacer cualquier cosa. Eso fue en ese tiempo. Imagínate en el 2025, todo el Chipote, toda el Carmen, todo está súper vigilado. Ellos le tienen, me decía alguien en eso de la plaza, que todos estaban nerviosos porque siempre temen un dron. Ahora con eso, antes no había drones, ahora hay drones. Entonces, con todo esto de los israelíes y todo lo que hemos visto en la guerra, ellos siempre están con el temor de que un dron puede hacer estragos en algún tipo de este tipo de presentaciones donde está en vivo el dictador y su familia. Entonces, los mismos sandinistas tienen miedo de estar ahí, muy cerca del dictador y de su familia, porque creen que puede haber la posibilidad de que haya un atentado con un dron. Entonces, no creo que esta herencia maldita, dinástica, corrupta y criminal de pasar la dictadura a la siguiente, a la esposa o a la siguiente generación de resultados. Ellos entran en crisis, tal vez no van a caer inmediatamente, puede pasar, pero también puede pasar que entren en una crisis y en una paranoia que va a hacer que esa señora reprima, así como está capturando a militares, a policías y a todo el que se le oponga, incluso a su propia familia, porque ya mataron a Humberto Ortega. Y eso haga que se reaccione al interno y crean una crisis de gobernabilidad. Y cualquier cosa puede pasar a la puesta en escenario de esa situación. Luis. Gracias, Miguel. Voy a hacer la pausa comercial. Yo esto de la familia lo pongo, y vos lo acabas de mencionar uno de los dos ejemplos. El caso de Humberto Ortega es el más cercano, ¿no? Murió a manos de Ortega y de su cuñada. Pero el caso de Soy la América demuestra que no hay escrúpulos. O sea, el haber negociado Ortega y Murillo, aquel delito, aquella impunidad de Ortega por la violación, te dice de lo que son capaces los dos. No hay hijo que valga y que sea intocable en esto. El poder es lo que hay que mantener a toda costa y por tanto nadie se puede sentir vulnerable. Yo por eso les digo a los fanáticos de la dictadura, a esos que se ponen a comentar en nuestros programas, en los de 100%, vos sos más importante que Humberto Ortega. Vos serás más importante que Alba Luz Ramos, para mencionar otro de los cuadros que tenían algún tipo de peso. Vos sos más Carlos importante. Fonseca Terán, el Chavalo Báez. Sos más importante que el jefe de escoltas de Ortega, que está preso ahora también. ¿Será más importante que él? Hay que reflexionar, les digo, cuando se ponen a hacer alarde de su fanatismo, les digo que hay que reflexionar, porque no son más importantes que estos personajes, que son algunos de los que hemos mencionado. Pero cuando se trata de pelear por el poder y defender ese poder ignominioso que tienen, no hay límite para ello. Vamos a hacer la pausa comercial, Miguel, doctor Bell. Cuando volvamos seguiremos hablando de otros temas que han sido noticias durante la semana. Ya regresamos. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app.
Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Enfoques. Hoy viernes 25 de julio del año 2025, conversando con el doctor Guillermo Bell, como todas las semanas. Y tenemos nuevamente el placer de conversar con Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias. Doctor Bell, Miguel, estoy preocupado, y lo he dicho en mi programa, y quiero escuchar casualmente sus puntos, sus enfoques sobre esto, por las señales confusas de Estados Unidos en relación a la dictadura de Nicaragua. Y voy a plantear los puntos para después darles la palabra. Conocimos, ¿verdad?, en días recientes, como un último elemento, que va a haber un cónclave de inversionistas estadounidenses que se va a celebrar en Panamá en octubre próximo. Están convidados todos los países de la región, excepto Nicaragua. La Organización Internacional del Comercio es la que está llevando a cabo este punto. Uno podría decir, está fuera de la dictadura, porque no tiene sentido que una dictadura cruel, criminal, que no respeta derechos humanos, derechos laborales, esté participando con otros gobiernos que por lo menos no son dictaduras. Hay autocracia, hay populismo en otros países de la región, pero nada que ver con Nicaragua. Entonces hay coherencia en ese sentido, pero uno voltea a ver 2 semanas antes y el TPS se acaba casualmente porque Nicaragua ya es casi un paraíso, según dijo la secretaria Kristi Noem, la secretaria de Asuntos de Seguridad de Estados Unidos. 2 semanas antes de eso habían dicho que Nicaragua es un país muy peligroso para viajar y que por tanto no se tiene que viajar. La dictadura recibe a los migrantes hasta en avión militar. Y un punto que me ha llamado la atención en los últimos días, el Departamento de Estado ha estado señalando a Venezuela y a Cuba como países que provocan crisis humanitarias porque son dictaduras. No es Estados Unidos el que atrae a los migrantes, sino que desde la dictadura se expulsa a los ciudadanos. Entonces hay unas señales, y en eso de Cuba y Venezuela, no meten a Nicaragua, que pasa exactamente lo mismo con nuestro país. Miguel, ¿qué crees vos de esto? Yo lo veo confuso, no termino de entenderlo, te escuchamos. Tú sabes que yo vivo en Washington desde que me sacaron de Nicaragua y he aprendido a ver qué es lo que pasa aquí en materia política y social. Y en efecto, no hay un Washington, no, como decía el poder, hay varios Washington. Hay diferentes poderes fácticos o poderes institucionales que se mueven en medio de determinada coyuntura, la actual, la del presidente Donald Trump. Pero incluso, Luis, dentro del mismo gobierno y gabinete de Trump no es una sola idea en lo que está planteando actualmente. Y hay que aclarar, por ejemplo, lo que pasó esta semana, donde hace unos meses, en mayo, Trump, por el sector que lidera Marco Rubio, había logrado que se cancelara a Venezuela a la licencia de Chevron y un montón de petroleras más. Hoy se está anunciando, aunque no lo ha ratificado hasta este momento, no sé si ya lo ha hecho, que se va a reactivar la licencia de Chevron bajo algunas modalidades. Hay un cambio. Solamente, O sea, Miguel, Maduro sí ya lo confirmó. Y no es que creamos, sí, porque pero, no es que Maduro sea la palabra de Dios, pero si lo dice el dictador es porque algo está pasando, ¿no? El Departamento de Estado, que es donde va a estar, o el propio presidente Trump, que lo hace en tantas conferencias de prensa que da. Entonces, vos ves que aquí no hay
voy a decir coherencia, yo no le llamo, ellos tienen una lógica y está bien clara. Estados Unidos primero y los intereses de Estados Unidos son primero. En el caso de ahorita de Venezuela están por los intereses norteamericanos, tanto económicos como del control de ese recurso petrolero mundial. Igual pasa con Nicaragua. La política se maneja desde el Departamento de Estado, lógicamente, pero también la manejan otros grupos de poder que tratan de influir en lo que Trump va a hacer o no va a hacer. Y lo que ha hecho el presidente Trump es que algunas veces dice A y después retrocede un poco, después dice B. Y ahí va de acuerdo a el manejo, por ejemplo, en el caso de Venezuela y de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, hay un lobby de congresistas y senadores latinos que tienen un gran poder y un gran acercamiento con el presidente. Y a la hora de votación o de apoyo, pues ellos tratan de forzar para que Cuba, como en efecto lo están haciendo, se le apriete las tuercas, porque a alguien que se le ha apretado las tuercas, y es porque el factor rubio está en el Departamento de Estado, es a Cuba. Venezuela ha venido en ese manejo donde prácticamente pues está muy mal parada la oposición venezolana, pese a ser una oposición muy sólida, con mucha legitimidad y con unas elecciones ganadas. Esto cae como un balde de agua fría. En el caso de nosotros, Rubio le responde a Lucía en Costa Rica que a la pregunta esa de cómo tratan a la dictadura nicaragüense, que ella es una enemiga de la humanidad. Rubio sabe lo que está diciendo, porque en el himno del Frente Sandinista es el yanque, el enemigo de la humanidad. Y lo ha venido repitiendo. Pero en efecto, Nicaragua es tan insignificante para en esta coyuntura actual, en las prioridades del actual Washington, que está dividido en un montón de Washington de poder, desde el Congreso y la sociedad civil, el mismo gobierno de Trump. Y en el gobierno de Trump hay alas que están en favor de apretar a la dictadura, de señalar a la dictadura, y otras de negociar o de ir de una forma más estratégica para ellos y en cuanto a sus intereses de Estados Unidos primero. Es tan insignificante Nicaragua que no le paran mucho interés, pero es raro. En la política y en la lógica de Trump, eso es peligrosísimo. Es como que digas que un insecto no te preocupa, pues, pero a un humano matar a una hormiga o matar a un zancudo tampoco le preocuparía en determinado momento. Hay una negociación. Ortega ha entregado todo a Trump. Pese a su verborrea que ha venido muy baja en cuanto a los insultos a la administración norteamericana, él en la concreta ha estado dando lo que los norteamericanos le están pidiendo. Y eso hace que en los intereses actuales, en esta coyuntura momentánea, que mañana puede cambiar, el interés de Estados Unidos es recibirme a la gente que te estoy mandando sin mayor cuestión. Yo no te voy a dar, no te voy a sancionar, no te voy a quitar el CAFTA, pero sí viene el arancel para Nicaragua. ¿Cuánto va a ser ese arancel? Por lo menos parte del 10% para arriba. Lo que te estoy diciendo es, lo que está pasando ahorita, no necesariamente, recordamos que apenas son 6 meses y ellos tienen prioridades en el hemisferio occidental como en el mundo, que les están quitando mucho tiempo. Pero Nicaragua no está dentro de sus prioridades. Eso no significa que dentro de un año o en unos meses las cosas cambien. Yo estoy a la expectativa, porque aquí cuando Trump dice A, dice B, dice C. Lo que siempre él gana, él dice, yo voy a pedirte el 100%, aunque me quede con el 20%, yo ya gané. O que me quedo con el 50%, que es el factor arancel, que es el factor el manejo de las leyes, de las demandas y el manejo de los grandes victorias que ha tenido en el Congreso norteamericano. Gracias, Miguel. Doctor Bell, usted también está en Washington y seguro que mire esos varios Washington que dice Miguel. ¿Qué piensa sobre esto? Que yo estimo me mantiene, por lo menos me mantiene aturdido. Un paso para adelante, dos para atrás, un paso para adelante y dos para atrás.
Bueno, muy bien descrito lo de muchos Washington por Miguel Mora. Muy bien descrito. Yo solamente voy a agregar un par de cositas. Primero, con respecto a Venezuela. En el caso de Venezuela tenemos una situación bien especial. Estoy totalmente de acuerdo que ahí el interés nacional de Estados Unidos, por razones más que obvias, es enorme. No podemos comparar la situación de Nicaragua con la de Venezuela en términos o en cuanto a la importancia que tiene uno y otro país para los intereses superiores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es enorme la riqueza con que cuenta Venezuela, y no solo en petróleo, señores, no solo en petróleo, hay muchos otros minerales que abundan en Venezuela. Es particularmente rico ese suelo en una serie de minerales que hoy tienen una importancia estratégica enorme. Entonces, el interés de Estados Unidos ahí es muy superior a lo que podemos considerar el interés de Estados Unidos con respecto a Nicaragua. Le agrego además este factor. Para Venezuela, para las negociaciones con Venezuela, hay dos canales del gobierno del presidente Trump. Uno es el canal normal, el oficial, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, el secretario de Estado, o sea, Marco Rubio. Y el otro es el enviado especial que ha ido ya a Caracas, que es Rick Grenell, hombre de la confianza del presidente Trump, y que ha sido designado enviado especial del presidente para lo que el presidente estime conveniente. Y ha estimado conveniente enviarlo a Caracas la primera vez cuando logró la liberación de unos 4 americanos que estaban, ciudadanos de Estados Unidos, mejor dicho, que estaban en prisión en Venezuela como rehenes, naturalmente, esperando la oportunidad, como se presentó con la visita de Grenell, de cambiarlos por algún beneficio. En aquella oportunidad, Grenell había querido reactivar la licencia que estaba en suspenso, la licencia para Chevron. No se logró ese objetivo porque se opuso el secretario de Estado Rubio, hasta donde sabemos. Entonces ahí, en esa dualidad de canales de comunicación, triunfó el punto de vista de la línea que representa principalmente el secretario de Estado Rubio. No tenemos con respecto a Cuba, afortunadamente, que yo sepa, y no tenemos con respecto a Nicaragua, que yo sepa, un enviado especial. Recalco que yo sepa, porque no sabemos si lo hay, pero de manera encubierta. En el caso de Venezuela, no. Se sabe el nombramiento del señor Grenell y se anunció y salió con fotografías inclusive del señor Grenell en el avión con los primeros rehenes que salió. No olvidemos que se acaba de hacer un trueque en Venezuela de unos cuantos ciudadanos de Estados Unidos, algunos nacidos en otros países, pero que tenían la ciudadanía americana, la ciudadanía de Estados Unidos desde hace tiempo, por un buen número de venezolanos que estaban presos en una cárcel en El Salvador. Así que en esa operación, evidentemente, por lo que acaban de decir ustedes dos, evidentemente, nuevamente levantó la cabeza el tema Chevron y nuevamente hay un relajamiento de la situación con respecto a la licencia, a lo mejor una licencia parcial, por un tiempo corto, no sé los detalles, pero yo diría que casi seguro que esto que estamos comentando de alguna modificación en la licencia favorable a la dictadura de Maduro tiene que ver con esta última negociación. Un último punto. En el colmo del cinismo de Maduro, logró insertar en el grupo de presos políticos a un asesino condenado en Venezuela a 30 años de cárcel, un individuo
originalmente nacido en otro país, pero ciudadano estadounidense ya de muchos años, inclusive veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que hace muy pocos años mató en España a dos compatriotas mías, dos mujeres compatriotas mías, en un bufete donde fue a matar al abogado principal del bufete y mató por error, porque no estaba allí el abogado principal, a otro abogado. Y lo mató, y de paso mató a la secretaria y mató a la abogada, ambas cubanas, para que no quedaran testigos. Los mató a golpes y a puñaladas. Ese individuo luego se fugó de España antes de que lo pudiera apresar la justicia española, fue a parar a Venezuela. En Venezuela hay que darle crédito, en este caso a la justicia venezolana, lo ubicaron, lo llevaron a juicio, lo encontraron culpable por ese asesinato ocurrido en España y lo condenaron a 30 años. Y acaba de infiltrarlo en el grupo de presos políticos, por supuesto que no es preso político, y lo acaban de poner en libertad. O sea, esa es la negociación más desastrosa que he visto en los últimos años. Pero en fin, se dio. Y ahí alguna ventaja ha sacado Maduro. Ahora, ¿todo esto qué significa para Nicaragua? Significa lo que acaban de señalar ustedes. Algo hay, puesto que se está deportando nicaragüenses a Nicaragua y el dictador nicaragüense, ni esta boca es mía. Llegan en aviones militares para mayor escarnio. Ya no se lo mandan ni en aviones civiles, se lo mandan en aviones militares como diciendo aquí hago lo que me da la gana y los mando como me place y como me conviene. Cosa que en otros países ha tenido que negociar, no en aviones civiles porque se ve mal que lleguen en aviones militares. Pues al aeropuerto de Managua llegan aviones militares sin problema. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la nueva retórica mucho menos agresiva que señalaba Miguel Mora y que efectivamente existe? ¿Qué quiere decir todo esto? Naturalmente que hay conversaciones, lo cual no quita que le impongan el arancel. El arancel es otra cosa. El arancel se mantiene porque ahí hay otros intereses de por medio, pero no se le aprietan las tuercas debidamente, porque por supuesto no se toman otras medidas que afectarían gravemente a la economía nicaragüense. Todos sabemos cuáles son. No se aplican. ¿Por qué? Porque alguna conversación hay. Recalco una última cosa. La deportación de nicaragüenses a Nicaragua no es nueva. Estaba ocurriendo o estuvo ocurriendo bajo la administración anterior, solo que los números eran un poco menores, no dramáticamente inferiores, no, un poco menores en términos porcentuales. Ahora ha aumentado el porcentaje, ahora son más los nicaragüenses que llegan y luego la cuestión de los aviones militares también puede ser nuevo. Pero en otras palabras, lo que ha hecho este gobierno es mantener el arreglito que había antes bajo cuerda en el gobierno anterior con la dictadura en Nicaragua. ¿Cuál es la contrapartida de Nicaragua? En este momento muy importante recibir a los deportados sin chistar, porque esa es una prioridad de la administración Trump. Y estoy completamente de acuerdo con Miguel en cuanto a los diferentes sectores que se mueven. Agregaría una última cosa. El lobby, el cabildeo de determinados sectores nicaragüenses, del capital nicaragüense, más que comprobado, no es la primera vez que hacen cabildeo fuerte, cabildeo inclusive con asistencia profesional de quienes se dedican al cabildeo como oficio en Estados Unidos, pagando lo que hay que pagar por esos servicios que son bien caros, y ese cabildeo que antes se hizo para parar la ley Renacer y antes que la Renacer para parar la otra ley, porque lo hubo y me consta que hubo ese cabildeo, ahora se dirige a no aprieten demasiado porque miren qué tal y más cual. Y hay intereses aquí en Estados Unidos, no muchos, no son enormes, no son determinantes, pero ayudados por el cabildeo de los nicaragüenses que tienen intereses ellos en mantener la situación como está,
es lo que estamos viendo nosotros. Entonces, última cosa. Cierto que Nicaragua como país no está en el primer renglón de las prioridades de Estados Unidos, digámoslo así. Pero los nicaragüenses, miles de ellos que están aquí en Estados Unidos, tienen que empezar a hacer su propio cabildeo, porque el cabildeo aquí sí cuenta. Y cuenta cuando hay mucha gente haciéndolo, cuando se ve la posibilidad de muchos votos. Y la posibilidad existe o existió en su momento aquí. Y lamentablemente no se aprovechó por miles de nicaragüenses, como tampoco la aprovechamos debidamente los cubanos, salvo en una época hace muchos años, que ya pasó, desgraciadamente, cuando se dio ese cabildeo hace varios años, surtió bastante efecto. No todo el que queríamos, pero surtió efecto. Ahora, desgraciadamente, no lo hacemos y no lo hacemos bien. Y Nicaragua no lo está haciendo bien, el exilio me refiero. Eso es lo que está faltando aquí, porque si nos sentamos a dejar que cabildeen nada más que los que quieren mantener a Ortega en el poder y a quien venga detrás de Ortega en el poder, que nada cambie, que todo quede igual, ¿eh? Si no contrarrestamos eso con nuestro propio cabildeo, ustedes los nicaragüenses, entonces sí veo negro el futuro de Nicaragua. Miguel, ¿qué tanto le ayuda a la causa nicaragüense ese manejo, ¿verdad? El manejo tanto de la administración Trump, que nos ve como insignificante, como decís vos, pues no es un problema prioritario, ¿verdad? Más el cabildeo que dice el doctor, más la falta de avance en la consolidación de un bloque opositor que le significa esperanza para el pueblo de Nicaragua. ¿Qué tanto le significa el poder alcanzar la meta, que es que la dictadura salga del poder? Sí, hay que definir la gente que está fuera de Nicaragua y está en Estados Unidos, que la ha definido muy bien y que actúa de una forma diferentísima. Primera es la diáspora, la gente que ha emigrado en los años 60, 70 por la dictadura somocista, después por los 80 por la dictadura, primera dictadura sandinista otras que emigraron muy poco entre los 90 hasta el 2007 y después las que emigraron por razones económicas del 2018 en adelante. Esa es la primera diáspora que le llaman. Muchos de ellos, si bien algunos bastantes ilegales o indocumentados, muchos ya tienen ciudadanía, ya tienen su vida hecha y van y vienen a Nicaragua sin ningún problema porque generalmente no se meten en política. Eso ahí está. Muy pocos son porque son nicaragüenses, tienen todo el derecho a ir y regresar a su patria. Pero ahora, si bien es cierto, Ortega está recibiendo a centenares al mes, también está aplicando la estafa migratoria a Trump. Está dejando en los aeropuertos a igual o más número de centenares de nicaragüenses que ya no les permiten regresar a Nicaragua porque a la dictadura así se le ocurrió. Ese es un primer eh, grupo de nicaragüenses. El segundo es el que migra en esencia por lo que él paró o que vino ilegal a buscar cómo trabajar y se mantiene aquí, que no se mete en ningún tipo de cuestiones políticas. Ellos andan en busca de la sobrevivencia. Política es porque se ven por la necesidad de que no hay trabajo en Nicaragua, que no hay futuro. Buscan una economía tan robusta y fuerte como la norteamericana para poder crear su sueño americano, hacer lo que hizo la primera diáspora y la segunda diáspora e instaurarse y tener una residencia permanente, poder trabajar y crear a su familia aquí. Y el tercer grupo somos nosotros, los que fuimos expulsados de Nicaragua, los que nos desterraron, los que nos agarraron de una prisión, nos metieron en un avión y nos sacaron, o los que no nos dejan entrar a Nicaragua por ningún motivo o porque tuvimos que salir o tuvieron que salir porque hay amenazas en contra de su libertad, de su propiedad, de su familia y de su propia vida. Ese grupo es el que le han enrostrado después de tanto y le han puesto la gran responsabilidad de que es el que se tiene que unir. Pero
vos no podés unir esos tres grandes grupos de nicaragüenses. Son diferentes, tienen intereses diferentes, cada uno tiene su forma de actuar. Generalmente el primer grupo, la diáspora y los exiliados o los migrantes económicos que yo le llamo, que son la inmensa mayoría, no se meten en política o si saben que es lo que está pasando en Nicaragua, prefieren no meterse. Hay un grupo de nicaragüenses muy pequeño, entre unos 1.000 y pico o 2.000, que son los que estamos en el otro cuestión. Y ahí están las figuras políticas o los grupos políticos que nos dicen o dicen hay que unirse, hay que hacer, no hay que hacer. Y para que haya cambios, yo les pongo siempre el ejemplo de Venezuela. La cantidad de venezolanos, el poder de esa diáspora y el poder de ese exilio venezolano es impresionante. Su talante político de liderazgo es de primera categoría. Aún así no han podido hacer lo que tienen que hacer para que decía yo, la política norteamericana esté más estable en favor de ellos. Y como decía el doctor Bell, la economía, los intereses estratégicos de Estados Unidos para con esa reserva petrolera y para que China no se meta a agarrarla y controlarla son gigantescos. Nicaragua no representa absolutamente nada de eso. Entonces, hay una gran responsabilidad, pero no creo que la unidad, eso es imposible, que la diáspora, que los migrantes y que la clase política o los activistas políticos exiliados, desterrados, confiscados, encarcelados y todo eso, que es una minoría, ¿ya? Puedan decir hay una unidad de toda la comunidad nicaragüense. Sí, en esencia podemos manejar que hay una dictadura, pero cada quien la maneja de acuerdo a su propia situación. Yo creo que sí, la administración norteamericana sabe que hay un liderazgo político, hay un liderazgo que se enfrentó y que le puso cara al Frente Sandinista, tanto así que nos exiliaron y nos desterraron, y que va a llegar su momento, ya, va a llegar su momento en que la situación y la coyuntura va a decir, van a volver a ver a Nicaragua y van a decir, y aquí tiene que cambiar algo, y aquí hay una propuesta. ¿Qué es lo que hay que obligar? No sé. Podría obligar a que regresemos a Nicaragua y que tengamos una opción de oposición real, porque afuera no somos oposición. ¿Qué oposición puedo ser yo o los 1.000 y pico de activistas que fuimos desterrados? Ninguna oposición. Estar ahí, que nos permitan hacer política, que nos permitan tener un sujeto político, un partido político, que nos permitan ir a un proceso electoral y que cuenten los votos. Se acabó el sandinismo. Pero ahorita no están las condiciones, no está la presión, ni en Venezuela, en Cuba sí. En Cuba cada vez es más duro, y eso que se están cayendo a pedazos. Pero yo creo que los norteamericanos tienen bien definida la caracterización de los nicaragüenses y que saben que hay un liderazgo que perfectamente podría ir a plantearle cara a la dictadura en cualquier escenario que yo no te podría decir específicamente cuándo ni cómo podría ser. El problema, Miguel, es que en la medida que avanza el tiempo, la gente se va cansando. Y yo he notado, y me lo han dicho de alguna manera algunas personas, hay un hartazgo. Yo ya estoy en lo que estoy, ya ustedes se fueron, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo no quiero saber más nada de eso. La dictadura ahí está, ustedes están tranquilos allá, nosotros estamos aquí sobreviviendo. Y eso lo único que hace es favorecer al régimen. En la medida que el tiempo avanza, la gente siente más desesperanza y quiere incluso tener hasta menos noticias. Un grupo de nicaragüenses no quieren saber absolutamente nada de este asunto. ¿Cómo conectar a la gente siempre con que es necesario que la dictadura se acabe? Que la gente sienta que es una responsabilidad de ella seguir resistiendo, aunque sea en silencio, pero no desentenderse ni volverse indiferente a la situación. ¿Quién está sufriendo los embates de represión directa? No es ni la diáspora nicaragüense norteamericana, no es el exilio, ni la migración económica. Es el pueblo que está en Managua, en Masaya, Granada, Rivas, Chinandega, Ocotal. Ellos son los que están asumiendo el costo económico
que mañana la señora mande un decreto ley y les diga que todos son esclavos, que no pueden andar a más de 10 kilómetros por hora, o que todos se tienen que vestir con camisa roja y pantalón negro, y el que no se ponga la pañoleta no come, no trabaja. Es el pueblo. El pueblo es el que tiene el futuro en sus manos. Si ellos asumen como aguantar la dictadura, si lo hacen la diáspora, imagínate, lo hace el migrante económico y lo hace parte del activismo político en la oposición, imagínate lo que están allá en Nicaragua. Yo digo que llega un momento en que vos te hartás de que te estén, en primer lugar, robando todo el dinero y el futuro de tu familia, de tus hijos, y el abuso constante de que tenés que ser o ser sandinista, y si no sos sandinista, no comés, no trabajás, no sos. Incluso que te estén vigilando ahora, como decía un panfletario ahí, que hay que vigilar que si llega alguien a la casa y no es de la familia, hay que reportarlo. Es estupidez absoluta. A ellos que están vigilándolos. Pero ¿cómo vas a llegar a esos niveles? Eso llega a un hartazgo. Si yo en el 2018 me hubieran dicho, y vos sabés que lo discutimos varias veces como periodistas en 100% Noticias, que los jóvenes, que el pueblo estaba tranquilo, que todo, pese a los abusos del régimen, pues hasta ahí íbamos. Yo jamás hubiera dicho que el 18 de abril en adelante, del 18 de abril al 18 de mayo, iba a ver lo que pasó en Nicaragua. Y el pueblo ahí está. El pueblo es el que va a asumir hasta qué día dice basta, o hay un cisne negro, o la misma conspiración entre ellos, no sé. Pero es el pueblo que tiene en Nicaragua la decisión de o seguir aguantando todo el abuso criminal de Ortega y Morillo y de su camarilla, o decirle basta. Y hay múltiples formas para hacerlo, Luis. Gracias, Miguel. Doctor Bell, para ir cerrando, la experiencia de Cuba dice que los cubanos han estado resistiendo, pero la dictadura tiene 6 décadas y media, ¿verdad? Y Miguel tiene razón en el sentido de que son los cubanos ahí en la isla los que han decidido que, pues, por el garrote, por la amenaza, por la represión y por la cárcel y demás, no pueden hacer mucho. El ejemplo es el que se puede seguir. El futuro no es muy promisorio. Mira, yo estoy completamente de acuerdo y fue una de las razones por las cuales yo me fui separando de un grupo con el cual estuve colaborando hace, qué sé yo, al comienzo de la crisis del 2018. Me fui separando porque me di cuenta que en definitiva no había acuerdo y no se iba a llegar a acuerdo sobre la manera en que se podía combatir a la dictadura en Nicaragua desde fuera. Yo estaba viendo qué se podía hacer desde fuera y mi punto de vista con ese pequeño grupo fue siempre inicialmente, mientras ustedes no tengan algún respaldo de los que están dentro de Nicaragua, están prácticamente haciendo un ejercicio académico. Nada más que eso, porque podemos tener los argumentos, podemos presentarlos bien, podemos escribir una carta, escribir un alegato, hacerlo en varios idiomas, presentarlo con el lenguaje de estilo, etcétera. Mientras eso que decimos ahí no cuente con algún respaldo dentro de Nicaragua, no vale gran cosa. O sea, estoy completamente de acuerdo que en definitiva los que están sufriendo en carne propia los rigores de la dictadura, tanto en Nicaragua como en Cuba, son los que tienen que, en realidad, los que tienen la posibilidad de forzar una solución, no los que estamos fuera. Pero como el apoyo internacional en estos casos sí cuenta y sí es importante, por lo menos, si no para apoyar
algún tipo de iniciativa nuestra, por lo menos para no seguir dándole oxígeno a estas dictaduras. En ese aspecto es que yo creo que el trabajo de cabildeo, particularmente en Estados Unidos, estamos hablando básicamente de Estados Unidos por la influencia enorme que tiene en esta parte del mundo y en otras partes del mundo. Ese cabildeo, esa acción de grupo, es lo único que podemos hacer, lo que no estamos dentro del territorio de nuestros respectivos países. Ahora, hay que hacerlo con algún tipo de conexión, con algún tipo de respaldo, es decir, reflejando lo que quiere la gente que está dentro de los países nuestros. Si es reflejando nuestro punto de vista, nuestro pensamiento, nuestra experiencia, no vale de mucho. No vale de mucho. Pero sí creo en la necesidad de actuar. Si no se puede lograr por parte del exilio económico, yo comparto la preocupación o comparto el enfoque de Miguel Mora, porque eso nos pasa a nosotros también. Yo te comentaba a ti, Luis, fuera del programa, el día que yo vea que ustedes están organizando, se están organizando por municipios o se están organizando por barrios en el exilio, les digo, esto se acabó, señores, porque ese es el proceso que hemos seguido nosotros. Si van a ver, nosotros tenemos organizaciones de todo lo habido y por haber que representa en Cuba la gente que se exilió del municipio tal, de Mascual, del pueblo tal, de la provincia tal. ¿Y eso de qué sirve? De nada, para reunirnos y conversarnos y compartir nuestras cuitas y nuestras preocupaciones, nada más. Porque a los efectos de hacer una labor de cabildeo no cuenta absolutamente para nada, porque son organizaciones netamente en el exilio, del exilio, y no tienen ninguna conexión con lo que está pasando dentro del país. Así que ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que no haya surgido todavía un grupo en el vasto espectro del exilio nicaragüense, de la diáspora nicaragüense, del exilio económico, también señalado por Miguel, el hecho de que no haya surgido esa unidad no significa que no se trate de hacer algún tipo de gestión para lograr que este país en particular, y por supuesto los europeos y por supuesto otros países, dejen de estar apoyando a la dictadura con el pretexto ya muy aburrido de que lo hacemos para no perjudicar al pueblo. Más perjudicado de lo que está mi pueblo y el de ustedes dos no pueden estar. Entonces, para que no sufra más ese pueblo, le seguimos dando oxígeno en forma de dólares y de euros y de asistencia de todo tipo a los dictadores para que sigan matando, encarcelando y oprimiendo a nuestros pueblos. Qué lindo. Y todo eso en nombre de no causarle más sufrimiento al noble pueblo nicaragüense y al noble pueblo de mi tierra, al noble pueblo cubano. Gran mentira. No lo hacen porque hay intereses de por medio que evitan que lo hagan. Esa es la pura realidad, esa es la verdad. Y lo demás es para la galería, lo demás es para la propaganda. No lo hacen porque hay intereses de por medio. Intereses nacionales yo comprendo y respeto, pero los intereses económicos que se mueven disfrazados de interés nacional, ahí tengo mis serios problemas con ellos. Entonces, porque alguna gente quiera seguir haciendo negocio, por pequeño que sea en Nicaragua, o porque alguien quiera seguir comprando el café nicaragüense, estoy hablando ahora de empresas, no de particulares, que alguien quiera seguir explotando el oro, como sabemos que está ocurriendo, ¿por qué nadie le ha metido mano a eso? Ajá, veamos quiénes son los que están comprando el oro que viene de Nicaragua, tanto el que sale de Nicaragua como el que viene de otra parte vía Nicaragua. ¿Quiénes son los que están haciendo el negocio del oro? ¿Quiénes están haciendo el negocio del café? ¿Quiénes están haciendo el negocio con la carne? Esos son los que no quieren que se apliquen medidas. Esos son los que quieren que le sigan dando préstamos los organismos internacionales para que tengan plata con qué pagarle a ellos en buenos dólares o euros contantes y sonantes. Esa es la realidad. Entonces, contra esa realidad,
es que tenemos que trabajar en lo que podamos en los ámbitos políticos. Ese era básicamente mi punto. Pero comprendo muy bien la radiografía que hace Miguel Mora. La radiografía sobre todo de lo que es la diáspora, lo que es el exilio y lo que es el exilio económico. Sí, Gracias. con los bueyes tenemos que arar. Sí, gracias, doctor. Solamente mientras hablaba de los intereses económicos, recordaba, Miguel, para dejarte la palabra para el cierre, tu despedida, tu comentario de cierre, el titular de Voz TV, de Carlos Pela, relacionado con la Revolución Popular Sandinista, el 46 aniversario. Bien. Uno dice, wow, cómo pesa la plata, cómo pesa el miedo también. Miedo y plata, plata y miedo, ahí hay de dos. Los dos. La pregunta es, ¿cuántos familiares de Carlos Perlas han sido desnacionalizados? ¿Cuántos han sido secuestrados? ¿Cuántos han sido perseguidos y amenazados de verdad? De don Ramiro Ortiz, por ejemplo, para mencionar otro, millonario. Ha habido empresarios a los que han pagado el precio, y clarísimamente, ¿verdad? Piero Cohen es uno de ellos, ¿verdad? Para mencionar algunos, ¿verdad? Pero hay otros que se han acomodado y clarísimamente, no sé cuántos de ellos cabildean a través de empresas acá en Estados Unidos, pero de que cabildean, cabildean. Eso no hay ninguna duda. Miguel, te dejo el espacio para tu comentario final y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Quiero cerrar con algo positivo y que nos llena de optimismo, porque no todo está mal. Y esto es coyuntural, todo lo que acabamos de ver es coyuntural. Esto Sí, va a cambiar, esto no es estático. Y con Trump en el poder ahorita, mucho menos estático. ¿Qué le teme la dictadura? ¿Qué le molesta la dictadura todos los días? El periodismo independiente. Ese universo pequeño de medios altamente creíbles, visto por millones de nicaragüenses, es una forma de resistencia en silencio y astuta del pueblo nicaragüense. Se mantiene informado, no le crea a la dictadura su discurso, y ese mensaje que llega a través de este medio de 100% Noticias y de los otros medios independientes está siendo valorado por la administración incluso en esta legislación específica dice que hay que apoyar a los medios independientes por el periodismo libre y que en la defensa de los derechos humanos y la democracia en esta ley que acaban de aprobar aquí en Estados Unidos. Ese grupo, este universo de periodistas que pueden estar en Nicaragua, porque lo están de forma clandestina, están en Costa Rica, están en Estados Unidos, están en Europa, en cualquier parte de Latinoamérica, pero que nos hacemos una tarea diaria de informar la verdad al pueblo nicaragüense que lo está consumiendo. Y ahí sí yo tengo que recalcar que las vistas, pese al bloqueo que hace la dictadura de quitarnos nuestro sitio web, de hacer todo lo que quiera hacer y lo que vaya a hacer en el futuro, es porque la gente está consumiendo información y la información es poderosa, porque en ese momento el pueblo está recibiendo información que va a tomar en determinada coyuntura una decisión y eso hace una diferencia. Lo otro también quiero rescatar que sí, los grupos de activismo político exiliados están haciendo el trabajo que está diciendo el doctor Bell, el cabildeo, la información constante, la solicitud. Y recientemente los europeos estaban ahí haciendo algo con la dictadura, un grupo de opositores activistas en el exilio mandó una carta diciéndole, hey, ¿cómo van a poner ahí la dictadura en medio de ustedes, europeos que supuestamente están en contra de todo eso? Incluso aquí en Estados Unidos se hace el cabildeo. Pero la política norteamericana es múltiple, es diversa y está en convulsión en este momento. Y muy poderosos pueden ser los opositores, como los opositores venezolanos que tienen un gran lobby, un gran apoyo en el Congreso norteamericano y en el gobierno de Trump. Pero aún así no logran los resultados que esperan. Nosotros, imagínate, pero sí se hace esa labor constante, sí consultan constantemente la posición de este tipo de grupos para determinadas consultas o acciones que no se miran en la realidad. Me imagino que en las negociaciones, pues
que están por debajo y que si la dictadura está dejando, por ejemplo, el caso y el dato de que están dejando a centenares de nicaragüenses en los aeropuertos, apátridas, desterrados, y están recibiendo. Entonces se miran los números y ellos van a tomar sus decisiones si hay una estafa o no migratoria. Pero sí se están haciendo. Hay dos cosas que ahí están y que están siendo determinantes y que están perjudicando algo que es esencial, la verdad y la opinión pública en el pueblo de Nicaragua. Porque imagínate que no hubiera ese acceso de información en el pueblo, pero el consumo es por millones. Muchas gracias, doctor Bell, un honor como siempre, y muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias, Miguel. Doctor Bell. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar aquí, especialmente con Miguel Mora hoy, y siempre contigo, Luis, y con tu audiencia, y espero que algo de esto a la audiencia particularmente la motive para que no pierda la esperanza, porque hay que combatir la sensación de desesperanza, que aquí no se logra nada. No, no es así, se está trabajando, uno siempre quiere que se haga más, pero estoy completamente de acuerdo que si algo positivo y algo realmente útil para el pueblo cautivo de Nicaragua es lo que estamos haciendo en este programa, es lo que se hace en todos los programas de ustedes, los periodistas exiliados, lo que se hace en 100% Noticias, lo que hace Lucía, lo que hace todo el mundo, lo que hace Jennifer, lo que hace Stephanie, lo que hacen tantos periodistas nicaragüenses en el exilio. Esa labor es digna del mayor crédito y por eso yo me siento muy agradecido de mi amigo Luis, que me invita aquí toda la semana para compartir con ustedes algunas de estas preocupaciones y algunos de estos intentos de levantar el espíritu y levantar la fe del pueblo nicaragüense. Muchas gracias. Privilegio que nos da, doctor, usted, al acompañarnos semana a semana. Miguel, definitivamente el periodismo, un bastión inquebrantable. Han hecho todo lo que han podido contra nosotros. Y todos los días estamos aquí dándole dolor de cabeza. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, doctor. Hasta la próxima que podamos seguir compartiendo en otro enfoque. Cuídense.